Amén. Pues ahora nos acercamos a la palabra de Dios y os animo a abrir vuestra Biblia en Hebreos capítulo 7. Vamos a leer juntos el pasaje, juntos, lo voy a leer yo, pero estamos todos presentes y luego los niños subirán arriba con sus profesores. Hebreos 7, vamos a leer hoy del versículo 1 hasta el versículo 10. Dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y luego también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Considerad, pues, la grandeza de este hombre, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad, los de los hijos de Leví, que reciben el oficio de sacerdote, tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí, ciertamente, hombres mortales reciben el diezmo, pero allí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Y, por decirlo así, por medio de Abraham, a un Leví que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Señor, te rogamos que nos ayudes a entender tu palabra, que nos ayudes a ver qué relevancia tiene para nuestra vida, que nos ayudes a ponerla en práctica, Señor. Seguimos dependiendo de ti, seguimos dependiendo de tus palabras y de lo que tú has revelado al ser humano. Ayúdanos con tu espíritu en esta mañana a ser transformados, a ser renovados por tu palabra. Igualmente, por nuestros pequeños también, Señor, te pedimos que tú sigas obrando este milagro de salvarlos a través de la predicación del Evangelio, que ellos puedan seguir conociéndote a través del tesoro de las Escrituras y que podamos también, Señor, ayudarles a servirte y a amarte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es para que me escuchéis bien. De momento, vamos a empezar con un pequeño examen de Biblia. Si nos visitas en esta mañana, oye, no estás aprobado, no te preocupes, no te sientas mal. Pero, sobre todo los que llevamos tiempo en la Iglesia, los que decimos ser seguidores de Jesús, vamos a ver cómo nos va este examen de Biblia. Primera pregunta: ¿cuántos libros hay en la Biblia? 66. ¿No es el número de la bestia? No, ese es otro. Perdón. 66. Muy bien. ¿Quién nació antes, Moisés o David? Bueno, no lo sabemos. No sabemos si llegaron a los 9 meses o uno nació a los 7 o antes. No, es verdad. Nació antes Moisés. Estas son fáciles, ¿no? ¿Qué libro de la Biblia no menciona el nombre de Dios? Esther. Bueno, son amigas, no te preocupes. Vale. ¿Cuántas cestas de pan sobraron en la multiplicación de los panes y los peces? Depende de cuál nos referamos, ¿verdad? Puede ser una, 12 o 7, ¿verdad, Ana? Bueno, ahora va la difícil. ¿Cómo se llamaba el marido de Juana, que era mayordomo de Herodes? ¿No la sabéis? Chuza. ¿No os suena? Chuza. Bueno, esta era complicada, yo no la sabía tampoco. Bueno, la pregunta más complicada es la siguiente. ¿Cómo vas de conocimiento bíblico? ¿Cuán bien conoces la palabra de Dios?
Estas preguntas son muy circunstanciales, pero realmente no te dejes guiar por el resultado de hoy, pero realmente tienes un conocimiento profundo de lo que Dios ha revelado al ser humano. ¿Sabías que el 77,6% de las personas que leen diariamente la Biblia viven con niveles de estrés significativamente más bajos, tienen mejores relaciones interpersonales, tienen mayores niveles de autoestima y son más resolutivos en su trabajo? ¿Lo sabías? Pues no lo sabías porque me lo acabo de inventar, ¿vale? Pero no hace falta ser un gran erudito, no hace falta ser un gran analista para darse cuenta de que aquellas personas que viven en una relación fuerte con la palabra de Dios viven vidas más plenas y más significativas. ¿Crees que hay algo que valga más la pena en este mundo que sumergirte en la palabra de Dios? Espero que no. Volvemos a la carta a los Hebreos y nos metemos de lleno en la sección de la carta donde digamos que se desarrolla el tema central, que es este sacerdocio superior de Jesús. Y vamos a ver cómo se nos presenta a Jesús como un mejor sacerdote, a Jesús como un mediador de un mejor pacto y a Jesús como un mejor sacrificio. Esta sección podríamos decir que va desde el 7 hasta el 10 y pico. En el capítulo 7 que empezamos hoy vamos a profundizar en esta perspectiva de Jesús como sumo sacerdote, un sacerdocio superior al de Aarón establecido en Éxodo. Sin embargo, si echáis un vistazo al capítulo 7 veréis que es un poquito largo y vamos a tener varias semanas donde vamos a estar viendo varios matices sobre la cuestión del sumo sacerdocio de Jesús. Por este motivo hoy nos vamos a centrar en los 10 primeros versículos y vamos a estar pensando sobre todo en esta figura que hemos leído de Melquisedec, que vamos a ver que es una figura que nos motiva a conocer mejor la palabra de Dios y que nos recuerda también la grandeza de nuestro Señor Jesús. Vamos a hacer otro juego. Asociación de palabras. Yo digo una palabra y vosotros decís la primera que os venga a la mente. Si digo Caín, Abel. Si digo Noé, Arca, muy bien, 3 puntos. David, Goliat. Jonás, ballena, ¿verdad? No os he enseñado nada, pero más o menos vemos que, oye, hay ciertas ideas asociadas. Ahora, si os digo Melquisedec, ya ahí no estamos tan de acuerdo, ¿verdad? Nos vienen ideas o quizá cuando oyes Melquisedec la idea que te viene, tengo que conocer mejor la Biblia, ¿no? ¿Quién es Melquisedec y por qué el autor de Hebreos le da tanta importancia? En los versículos que hemos leído vamos a ver la identidad de Melquisedec y su relevancia, a la vez que también vamos a ver 2 necesidades básicas en la vida de un creyente. Primero vamos a ver la identidad de Melquisedec. En estos primeros versículos, del 1 al 3, se nos presenta a este hombre, Melquisedec. En primer lugar, se nos relata un poco su historia. Dice así, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo, y a quien Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. ¿Dónde sale esta historia? ¿El autor de Hebreos se la está inventando, se la está imaginando? No, esta historia, por supuesto, viene ¿de dónde? De Génesis, el capítulo 14. Muy bien. Si vamos a Génesis 14, encontramos este episodio, digamos, curioso en la vida de Abraham. Sabéis que Abraham y Lot se habían separado, uno se había ido a vivir a un sitio, otro a otro, y en la zona donde vivía Lot, pues estalla una guerra y digamos que Lot es tomado como prisionero o es simplemente pues secuestrado, llámalo como quieras, ¿no? Entonces Abraham se entera de que Lot
pues está en peligro y Abraham con sus hombres, con quien sea, con su ejército, va a buscar a Lot y pues ahí hay una guerra entre varios reyes, cada ciudad podríamos decir que tenía su rey y al final Abraham sale vencedor en esa batalla, salva a Lot y digamos que vuelve hacia donde estaba viviendo. Y de vuelta a casa ocurre lo que leemos en Génesis 14, versículo 17 en adelante. A su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer, bueno, hoy veréis que los nombres son complicados, pero que no nos distraigan, y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. Bueno, de este pequeño párrafo se extraen los datos que el autor de Hebreos está usando para hablar sobre Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Pues por un lado vemos que dice aquí es sacerdote del Dios Altísimo. El Dios Altísimo no es que se refiera a un Dios que es muy grande, ¿no?, que mide 50 metros, como hoy podríamos pensar, ¿no?, en estas estatuas budistas que hacen así súper grandes. El Dios Altísimo es el Dios de Abraham. Si vemos luego los versículos, nos damos cuenta de que le dice: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, y Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. El Dios Altísimo es una forma de referirse al Señor, a nuestro Señor, y es una forma de decir que está por encima de todas las cosas, que, como dice Abraham, es creador de cielos y tierra y por tanto pues está exaltado sobre todas las cosas, es el Dios supremo, el Dios máximo, el Dios Altísimo. Sigue diciendo el versículo 2, dice: cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y luego también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Aquí el autor de Hebreos ya nos está dando también un poco más, ¿no? No simplemente nos relata su historia, sino que nos habla del significado del nombre. Melquisedec significa Rey de Justicia. Pero es que no es solo que tenga nombre de rey, sino es que además es rey de Salem. Y Salem significa paz. O sea que tenemos a este Melquisedec, que es sacerdote del Dios Altísimo, pero que a la vez es rey, y su nombre significa Rey de Justicia, y su ciudad es Salem. Probablemente Salem es lo que luego nosotros veremos en la Biblia como Jerusalén. A ver, no podemos afirmar 100%, pero es lo más probable. Y lo que vemos es que este hombre es sacerdote y a la vez es rey de justicia, rey de paz. Lo que nos debe llamar la atención grandemente es en el hecho de que este Melquisedec es sacerdote y es rey. Esto es algo exclusivo, algo único en el Antiguo Testamento. En estos momentos donde Melquisedec se encuentra con Abraham, digamos que Dios no ha establecido ningún tipo todavía de sacerdocio ni de culto a Dios, pero sí que encontramos que en el resto del Antiguo Testamento la figura del rey y la figura del sacerdote están totalmente separadas. Los sacerdotes vienen de la tribu de Leví, los reyes deberían venir de la tribu de Judá. Entonces, un rey y sacerdote no era posible. Sin embargo, aquí, antes de que ocurra todo eso, encontramos a Melquisedec como rey y como sacerdote. Por tanto, tenemos que Melquisedec, con lo poco que se nos dice, ya es alguien bastante excepcional. Pero, por si no fuera suficiente, el autor de Hebreos añade a continuación, pues quizá unas palabras que nos pueden descolocar un poco, porque dice sobre Melquisedec: sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios,
permanece sacerdote a perpetuidad. Como que sin padre, sin madre, sin genealogía. Aquí todos hemos nacido de un padre o una madre, lo hayamos conocido o no, pero biológicamente todos tenemos padre y madre. Incluso Jesús, el Salvador, el Dios hecho hombre, tenía una madre biológica. Como que este Melquisedec se nos dice aquí que no tiene ni padre, ni madre, ni genealogía. ¿De dónde sale este hombre? ¿De dónde sale Melquisedec? ¿No será que Melquisedec es eterno? ¿No será que Melquisedec ya existía desde antes de los siglos? Bueno, a muchos, durante la historia de la Iglesia, estos versículos les han llevado a pensar que, sin duda, Melquisedec es una figura divina, que lo que tenemos en Génesis 14 es una aparición del mismo Jesús, que es, técnicamente podríamos decir, una teofanía, que se aparece Dios, cristofanía, llámalo como quieras. Pero, ¿realmente es así? Bueno, no es imposible, ¿verdad? Durante el Antiguo Testamento tenemos varios momentos donde se aparecen figuras que tienen connotaciones divinas, ¿no? Por ejemplo, el mismo Abraham, luego en capítulo 18, parece que tiene un encuentro especial con 3 personas y de estas 3 parece que al menos una es divina, porque habla como si fuera Dios, le revela cosas que solo Dios puede saber, etcétera, etcétera. Luego, por ejemplo, el capítulo 5 en Josué, leemos como el propio Josué tiene un encuentro, dice, con el príncipe del ejército de Yahvé, y dice que Josué se postra, la adora, seguramente, entiende de alguna manera que está en la presencia de Dios. ¿Qué son estas apariciones? Es difícil definir exactamente qué son, pero pueden tener relación de alguna manera con apariciones divinas, apariciones del mismo Dios. Hay más ejemplos, pero nos preguntamos en esta mañana, ¿es Melquisedec entonces una de estas apariciones puntuales de Dios en el Antiguo Testamento? Bueno, como en muchas cosas, los teólogos pues no se ponen de acuerdo. Unos te dicen que sí, otros dicen que no, etcétera, etcétera. Y a lo largo de la historia encontraremos apoyo, digamos, para los dos bandos. ¿Sabéis cuál es la interpretación correcta? Cuando lleguéis al cielo, se lo preguntáis al Señor. Yo os puedo decir la que me parece a mí más probable. Y actualmente quizá es la postura más popular. Es el hecho de que Melquisedec probablemente no sea una teofanía, no sea una aparición de Cristo, sino que fue pues una persona que vivió en esa época y que nació y murió con toda normalidad. Ahora, si este es el caso, nos preguntamos, ¿por qué el autor de Hebreos dice estas cosas? Porque dice que no tiene ni padre, ni madre, ni genealogía, ni principio, ni fin. Bueno, en este caso tenemos que entender qué es lo que está haciendo el autor del texto con la figura de Melquisedec. Si nos fijamos en las últimas frases del versículo 3 lo podemos ver más claramente. Primero dice que Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios. Y esta frase es muy importante por lo que dice, fue hecho semejante al Hijo de Dios, y también es importante por lo que no dice, porque no dice fue hecho Hijo de Dios, o no relaciona directamente a Melquisedec con el Hijo de Dios. También acaba diciendo, ¿no?, que este Melquisedec permanece sacerdote a perpetuidad, que es un poco la idea a la que el autor de Hebreos está intentando llegar. Autor de Hebreos que, por cierto, está inspirado por el Espíritu Santo. No es que, digamos, estuviera ahí muy inspirado de forma terrenal, sino que es el propio Espíritu Santo el que está transmitiendo estas ideas. Y lo que pretende el autor de Hebreos es usar la figura de Melquisedec como un tipo de Jesús, como una persona que nos apunta, que nos señala, que nos lleva a pensar en la obra y en la persona de Cristo.
A lo largo del Antiguo Testamento también se pueden identificar numerosas situaciones y personas que son hechos históricos que realmente suceden, pero que a la vez nos están apuntando hacia algo que ocurriría más adelante y algo que se cumple en la persona de Jesús. Por ejemplo, podemos pensar en José, ¿verdad? José, que pues tenía muchos hermanos que le tienen envidia, que le maltratan, que le intentan matar. ¿Suena a alguien? Este José es, digamos, acaba en lo más bajo, acaba en la cárcel por hacer el bien, ¿verdad? Por huir de la tentación, pero luego es exaltado hasta lo más alto. José, de alguna manera, es un tipo de Jesús. Podemos pensar también en Esther, ¿verdad? La cual, en momento de tribulación para su pueblo, ella que dice, si tengo que perecer, que perezca. Y esto sin duda nos recuerda a la obra de nuestro Señor Jesús, que cuando su pueblo estaba en peligro, cuando nosotros hemos estado en peligro, Él fue el que vino a perecer por nosotros. Igualmente, pues tenemos los 3 días que Jonás pasa en el estómago del gran pez, de la ballena, llámalo como quieras, que nos recuerda de la muerte del Señor Jesús y de su resurrección. Y hay muchas cosas que podríamos señalar como tipos de Jesús, cosas que nos apuntan hacia la obra de Cristo. Pues de la misma manera, entonces, el autor de Hebreos está acercándose, en este caso, a Melquisedec. Está aprovechando que el texto de Génesis no habla de ninguna ascendencia de Melquisedec, no nos dice Melquisedec hijo de tal. No se nos habla de quién es su padre, de quién es su madre, no se nos habla de sus orígenes, no se nos habla de su devenir tampoco, de cuándo muere, etcétera, etcétera. En este sentido hay silencio y el autor de Hebreos aprovecha ese silencio para apuntar hacia Jesús, quien es verdaderamente eterno, que verdaderamente no tiene principio ni final de días y que sobre todo permanece como sacerdote a perpetuidad. O sea, es decir, Jesús es este mediador entre Dios y los hombres, un mediador que no caduca y que permanece para siempre. Melquisedec es, por tanto, un tipo de Jesús, o sea, alguien que nos apunta hacia el hecho de que Jesús, el Hijo de Dios, iba a cumplir también las funciones de sumo sacerdote y rey de su pueblo. Un rey que también es justo, un rey que es un rey de paz. Lo que este pasaje sí que nos lleva es a ver que, sin ningún tipo de dudas, Jesús y su obra de salvación es el hilo conductor de las Escrituras. Es el tema que recorre toda la Biblia desde el principio a fin y además lo hace con una coherencia incomparable. O sea, lo hace, si los seres humanos, si los mejores seres humanos de la historia se hubieran juntado, incluso hoy con inteligencia artificial, para crear una historia más coherente, más importante y más relevante que esta, no lo habrían conseguido. La Biblia, el producto que tenemos aquí en nuestras manos, tiene que venir de parte de Dios. Los seres humanos habrían sido incapaces de llegar a donde la palabra de Dios llega. Y sin duda, como digo, el mensaje global de la Biblia está centrado en Jesús y en su obra de salvación. Y ese también es el concepto que tenía Jesús de las propias Escrituras. En Juan capítulo 5 está discutiendo con los fariseos que estaban siempre ahí intentándole molestar. Y en una disputa les dice, Juan 5:39, dice, examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Y dice, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea que fijaos cómo está diciendo Jesús, las Escrituras dan testimonio de mí. Luego tenemos que cuando Jesús resucita se encuentra con 2 discípulos de camino a Emaús. ¿Y qué dice en Lucas 24:27? Ellos no reconocen que Jesús, están ahí como un poco perdidos, no saben con quién están hablando, pero están preocupados por las cosas que han pasado. Y Jesús les da, yo creo que el sermón que a todos nos hubiera gustado escuchar, ¿verdad?
Daríamos lo que fuera por tener eso grabado de alguna manera y poder escucharlo. Pero dice, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. O sea, Jesús tenía conciencia de que las Escrituras le apuntaban a él, que él es el centro de toda la Biblia, ¿no? Estos pasajes, como el de Melquisedec, los que hemos leído ahora, nos llevan a entender que una de las necesidades vitales de un creyente es conocer la palabra de Dios. O sea, si dices ser seguidor de Jesús, lo lógico es que entonces estés conociéndole continuamente. Lo lógico es que inviertas una parte importante de tu día a día en saber qué es lo que Dios te ha dicho a ti por medio de su palabra, de su revelación escrita. De alguna manera no puedes seguir a aquel que no conoces. Entonces, te vuelvo a preguntar en esta mañana, ¿cómo vas de conocimiento bíblico? O todavía más importante, ¿cuánta hambre tienes de la palabra de Dios? Una de las evidencias más claras de que alguien se ha convertido es que tiene deseos de conocer más de Dios y de su palabra. Y eso es bonito cuando pensamos en ese primer amor. Yo, estoy contento. Está por aquí Josep Antón. Me alegro porque lleva unos pocos meses con nosotros, pero desde que llegó aquí, desde que empezó a escuchar la palabra, pues está con deseos de conocer más y más y más de la palabra. Tiene hasta una libreta donde apunta, he leído esto, me lo apunto, luego busca en internet para ver, gracias Josep Antón, porque para mí y para todos los que estamos aquí es un gran ejemplo, ese deseo de conocer más de la palabra. Entonces te pregunto, ¿tienes hambre de la palabra de Dios? ¿Tienes deseos de profundizar y de conocer más al Señor? Es importante que tengamos esta actitud de indagar en la palabra, de profundizar, de ampliar miras. Y no solo el Nuevo Testamento, porque reconozcamos que, nos gusta más leer la segunda parte de la Biblia. Pero mirad aquí, el autor de Hebreos está haciendo referencia constantemente al Antiguo Testamento. Y eso es porque el Antiguo Testamento también tiene su relevancia para nuestra vida. También es palabra de Dios y también estamos llamados a conocer esa parte de la Biblia. Como iglesia, como familias, estamos preocupados porque nuestros hijos se conviertan, porque nuestros hijos conozcan al Señor, para que le sigan, para que vengan a la iglesia, etcétera, etcétera. Pero nos tenemos que preguntar a veces si estamos haciendo más que orar. Si estoy orando por su salvación, pero con mis actos, con mi forma de ser, con mi forma de relacionarme con Dios, les estoy alejando de Él. Si yo mismo no estoy entusiasmado con la palabra de Dios, si yo mismo no estoy mostrando a mi familia que es que me hace ilusión leer la Biblia, me gusta, disfruto, Dios me habla, Dios me dice cosas. Si yo no hago eso, mis hijos o es un milagro del Señor o no van a tener ese entusiasmo. No le puedo pedir a mis nietos o mis familiares o mis amigos, no les puedo pedir que ellos se apasionen de Dios si yo mismo me aburro o no tengo ganas. A mí de la Biblia yo ya lo sé todo, Es evidente, ¿no?, que tenemos que tener pasión por conocer más al Dios que vemos en las Escrituras y tenemos que estar entusiasmados por relacionarnos con Dios a través de su palabra. Te animo a que hagas todo lo que puedas por conocer más sobre la palabra. Por supuesto, pasa tiempo diario con ella. Espera con ansia quizá el mensaje del domingo, aunque el predicador no sea el más entretenido ni el más elocuente de la historia, pero lo importante no es el predicador, lo importante es el mensaje. Igualmente, aprovecha, métete en un grupo pequeño donde puedas tener más oportunidades de profundizar en la palabra. Cómprate libros. Hay temas que son difíciles que nosotros podamos llegar a entender. Pues cómprate libros que los expliquen, donde puedas profundizar, donde puedas descubrir cosas nuevas.
Y si quieres avanzar más, pues ya, por supuesto, apúntate a un seminario. Aquí tenemos el banco de ISTE, aquí tenemos varios estudiantes, tenemos la Escuela de Teología de la FIDE. Hay posibilidades para que, si nuestras circunstancias lo permiten, podamos profundizar todavía más en la palabra de Dios. Hoy, más que nunca, tenemos esta posibilidad, así que pues, aprovechémosla. Por otro lado, vemos que hay cosas que Dios ha escogido no revelarnos y que nos tenemos que conformar con ello. ¿De dónde sale Melquisedec? No lo dice el texto. ¿Cómo llegó a ser rey de Salem? No lo sabemos. ¿Cómo llegó a ser sacerdote del Dios Altísimo si ni siquiera se había dado la ley a Moisés? Pues no lo sabemos. No estamos llamados a especular ni a construir castillos de arena. Estamos llamados a conocer bien lo que Dios ha revelado, lo que Él sí nos ha dicho. Lo que no sabemos, pues eso hay un montón y no vale la pena comerse la cabeza. Pero lo que sí sabemos, lo que sí ha escrito Dios, lo que sí nos ha dicho, eso es en lo que tenemos que indagar. Hermanos, entonces, dediquémonos con empeño a conocer lo que Dios sí ha revelado en su palabra. Y con lo que ya ha revelado tenemos de sobras. Los que sois más antiguos, estoy seguro que todavía decís, es que me queda tanto por aprender, es que son más las cosas que no sé que las que sé. ¿Es así? Amén, ¿verdad? Pero bueno, podemos saber más que hace 5 años. Eso tampoco. No nos conformemos con decir, es que es demasiado. No. Avancemos, investiguemos y profundicemos en la palabra. Hemos visto hasta ahora, entonces, la identidad de Melquisedec y hemos visto la importancia que tiene conocer la Escritura. Ahora seguimos adelante y queremos ver la relevancia de Melquisedec. El autor sigue con su desarrollo del tema y nos invita ahora a considerar la grandeza de este hombre, la grandeza de Melquisedec. Nos preguntamos otra vez, ¿por qué hablar de Melquisedec y de su grandeza? Bueno, ya hemos comentado en varios domingos que es muy importante la cuestión de a quién va dirigida esta carta a los hebreos. Sabemos que era un grupo de judíos que habían aceptado el Evangelio, pero que habían estado sufriendo mucho por seguir a Jesús y habían sufrido tanto que se planteaban volver al antiguo pacto, a los sacrificios, al sacerdocio judío, etcétera, etcétera. Y en parte tenían su legitimidad porque el sacerdocio era algo muy importante. El pueblo de Israel, los judíos, entendían que la función del sacerdote era vital para sus vidas. Ellos eran conscientes de que entre Dios y ellos había un hueco, había un vacío, había una distancia sideral por culpa del pecado del pueblo. Ellos entendían que por culpa de su pecado no tenían acceso a Dios y entonces necesitaban ¿qué? Necesitaban un mediador, necesitaban que alguien construyera un puente que permitiera al ser humano llegar a Dios. Por eso les gustaba, por eso necesitaban esta figura de un sacerdote. ¿Qué pasaba? Que con el Evangelio, con la predicación de Cristo, estos judíos estaban llamados a confiar en un puente que quizá no veían, un puente distinto, un puente que mientras ellos antes veían el sacerdote, veían el sacrificio, etcétera, etcétera, ahora se les estaba llamando a confiar en un sacerdote que está en los cielos, a un sacrificio que yo ya no puedo observar. Entonces, están acostumbrados a ver y tocar. Mi querido suegro, los que os acordáis de él, trabajaba en el banco. Trabajó toda su vida en el banco. ¿Sabéis quién era su grupo preferido de clientes? Los jubilados de su época. Porque, en verdad, no eran sus preferidos, eran los que le ponían más nervioso. ¿Por qué? Porque la gente mayor no se... Con todos estos cambios, ¿no? Pasar de la libreta a la tarjeta, a todo online, no se fiaba. Decía yo, la gente necesitan tocar, necesitan ver, ¿no? Al menos la libreta que apunte el dinero que tiene, que puedan ir, que prefieren el metálico, etcétera, etcétera.
En parte eso es lo que le estaba pasando a estos judíos. Necesitaban ver, necesitaban tocar, necesitaban poder descansar en algo que podían experimentar, ¿no? En cambio, el autor de Hebreos lo que está haciendo es, no volváis para atrás, no volváis, aunque lo podáis ver y tocar, eso es mucho más frágil, eso es mucho más débil que lo que estoy presentando, que es el sacerdocio de Cristo. Y eso es el motivo por el cual usa la figura de Melquisedec y su comparación con Abraham. Versículo 4 decía: considerad pues la grandeza de este hombre, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad, los de los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Bueno, aquí hay un poco de lío, no os preocupéis, vamos a desentrañarlo. ¿Cómo funciona esta comparación que hace el autor de Hebreos? Como decía, el pueblo judío tenía muy alta estima al sacerdocio, pero como habíamos dicho antes, el sacerdote no podía ser cualquiera. De hecho, cuando Dios establece el culto en los tiempos de Moisés, establece que solo había una tribu que se iba a dedicar de forma especial a la adoración a Dios, que era la tribu de Leví, ¿verdad? Y dentro de esa tribu habían los levitas, que hacían funciones más prácticas, y luego había el sacerdote o los sacerdotes y luego el sumo sacerdote. Y estos no eran cualquier levita, tenían que venir de una familia en concreto, eran descendientes de Aarón. Entonces, un judío por naturaleza reverenciaba o tenía en alta estima a lo que tenía que ver con el sacerdocio y a lo que tenía que ver con la familia de Aarón. Y cuando ahora vemos esta figura de Melquisedec, la grandeza de este sacerdote, podemos observar el hecho de que se demuestra en que Abraham le da diezmos a ese sacerdote. O sea, ¿quién era Abraham? Pues nada más y nada menos que el padre de la fe, ¿verdad? Si fuera un equipo de fútbol, el tridente delantero del Antiguo Testamento sería Abraham, Moisés y David, los tres máquinas, ¿no? Pues Abraham, aquí el tan importante, el sumum de la fe, vemos que le da diezmos a Melquisedec, a un hombre que se le nombra 2 veces en todo el Antiguo Testamento. Este Abraham le da diezmos a Melquisedec. Más adelante el autor señala algo similar, versículo 8. Aquí, ciertamente, hombres mortales reciben el diezmo, pero allí los recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham, a un Leví que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Es decir, de alguna manera Leví, que era el padre de todos los levitas, el padre de todos los sacerdotes, él mismo estaba a través de Abraham ofreciendo sacrificios, ofreciendo diezmos a un sacerdote. Entonces, si Leví le da diezmos a Melquisedec, significa que Melquisedec es mayor, es superior, es mejor que Leví, que Abraham, etcétera, etcétera. Se entiende la comparación, ¿no? Más o menos, aún con mi torpeza, vemos que claramente es lo que el autor está haciendo. Abraham es importante, Aarón es importante, Leví es importante, pero todos estos están bajo, en este caso, la figura de Melquisedec. La comparación sigue en el versículo 6, añadiendo otro detalle que muestra esta superioridad de Melquisedec. Dice el versículo 6, pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Bueno, ¿cuál es el razonamiento aquí? Si Melquisedec es el que está bendiciendo a Abraham, pues significa que Melquisedec es superior a Abraham, ¿no? Bastante, dice aquí, sin discusión alguna, es que no hace falta ni decirlo, es evidente.
Bueno, ahora volvemos a preguntarnos la misma pregunta de antes. ¿Por qué engrandecer la figura de Melquisedec? ¿Por qué fijarnos tanto en él? ¿Acaso nos está pidiendo el autor de Hebreos que hagamos, no sé, la iglesia de los santos de Melquisedec, o que le rindamos tributo, o que de alguna manera le adoremos? Recordamos que lo que el autor está haciendo no es en sí engrandecer solo la figura de Melquisedec, sino que está usando a Melquisedec como un tipo de Jesús. Está usando a Melquisedec para engrandecer al Señor Jesús, a destacar su obra, a destacar lo que Él había hecho por su pueblo. Esto lo vamos a desarrollar con tranquilidad los próximos domingos, pero hoy nos estamos fijando solo en esta figura de Melquisedec. Y lo que está señalando este autor es que el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio levítico. Y entonces, en los próximos versículos, tomará a Jesús, irá comparando ciertos detalles y ya no habrá ninguna duda de que Jesús, como sumo sacerdote, es infinitamente superior al sacerdocio de Aarón y que también, más grande que Abraham, más grande que todas las cosas. Como decía, con esta comparación el autor está intentando que sus lectores huyan de esa tentación de volver al antiguo pacto y que entiendan que Jesús es lo más grande y que Él es el cumplimiento de toda la Escritura. Podríamos divagar mucho más sobre Melquisedec, podríamos investigar, pero no lo vamos a hacer. Lo que sí queremos ver es que estos versículos nos muestran que no solo es una necesidad vital para el creyente conocer la palabra de Dios, sino que es una necesidad vital considerar su relevancia, su importancia para nuestra vida. Decíamos antes, e insistimos, es importante conocer la Biblia, pero existe el peligro de que conozcamos muchos datos de la Biblia, que conozcamos muchos detalles, muchas informaciones, curiosidades, y sin embargo perdamos de vista el mensaje esencial de la Biblia. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo saber si esto nos está pasando? Bueno, pregúntate, ¿cómo cambia tu vida lo que lees en la palabra? O si lo que lees en la Biblia fuera como una sustancia química, ¿qué efecto tendría en tu organismo? ¿Qué efecto tendría en tu vida? ¿Tiene alguna influencia el conocimiento bíblico que tienes en la forma en la que funcionas? La forma en las cosas que piensas, la forma en la que comunicas tus pensamientos, la forma en la que vives tu vida emocional, la forma en la que tratas a tus compañeros de trabajo, a tus familiares, a tus vecinos, etcétera, etcétera. Cuando Felipe se encontró al eunuco etíope, le preguntó: ¿entiendes lo que lees? ¿Os acordáis? El eunuco iba leyendo la Biblia y Felipe le dice: ¿estás entendiendo lo que lees? En cierto sentido, todos nos tenemos que hacer la misma pregunta. ¿Estoy entendiendo lo que leo en la palabra de Dios? ¿Estoy dejando que me moldee y que transforme mi corazón? ¿Estoy viendo la relevancia de mi conocimiento bíblico, de lo que leo para mí día tras día, en cómo funciono, en cómo actúo? Si no es así, estoy perdiendo el tiempo. Estamos llamados no solo a conocer la Biblia, sino a entender su relevancia para nuestra vida. Un ejemplo, hoy hemos leído, Abraham le dio el diezmo de todo a Melquisedec. Y luego dice que le dio el diezmo de lo mejor del botín. ¿Qué significa esto para ti y para mí? ¿Qué relevancia tiene esto que leo para mi propia vida? ¿Significa que tengo que vender mi piso, vender mi casa y dar el 10% a Dios de alguna manera? ¿Significa que cuando recibo el dinero del sueldo automáticamente tengo que clavar un 10% y eso es sagrado para el Señor? Bueno, no es el tema de hoy, ya lo hablaremos otro día.
Pero el Nuevo Testamento habla mucho de la forma en la que estamos llamados a tratar nuestro dinero, en la forma en la que estamos llamados a administrar las riquezas, entre comillas, podríamos decir, que Dios nos ha dado. Lo importante es que cuando leo la Biblia, hable del diezmo, hable de cualquier otra cosa, tengo que intentar entender qué relevancia tiene para mi vida, cómo afecta a la forma en la que tengo que vivir. Sin embargo, por otro lado, tenemos que conocer la Biblia detalladamente, pero tampoco tenemos que dejar que, como dicen, que el árbol no me impida ver el bosque. Puede ser que a veces nos centremos en cosas tan pequeñas o en detalles que tienen su importancia, pero que no son lo más importante, pero que los elevemos tanto que al final pues perdemos un poco de vista el mensaje de la Biblia. Yo conozco dos hermanos creyentes de esta iglesia, no voy a decir su nombre para que no los miréis mal, pero sé que a veces les he escuchado discutir sobre esta costumbre judía de que, digamos que el padre siempre era mayor que el hijo y que sus descendientes. Como que de alguna manera el padre era el importante y los hijos nunca podían llegar a tener la importancia que tenía el patriarca o lo que sea. ¿Es importante? Bueno, puede ser una cuestión importante, depende de lo que estés estudiando. ¿Es lo más importante de la Biblia? No. Discuten amigablemente, no se enfadan ni nada, no os penséis que tenemos aquí problemas de unidad por esto. Pero, por ejemplo, tomemos el principio de esta frase que hemos leído aquí en Hebreos. El menor es bendecido por el mayor. El menor es bendecido por el mayor. Decía esto, ¿no? A veces pensamos que, o estas personas discutían sobre que el mayor es el que bendice al menor, el que bendice al menor, el que bendice al menor. Pero si tomamos esta realidad para nuestra vida, pues la podemos aplicar de alguna manera. Aquí está hablando de Abraham, está hablando de Melquisedec, pero nosotros podemos leer el menor es bendecido por el mayor, ¿y en qué podemos pensar? Bueno, podemos aplicarla a nuestra vida sabiendo que nosotros, los menores de los menores de los menores, hemos sido bendecidos ¿por quién? Por el mayor de los mayores, por nuestro Señor Jesucristo. Y que además esta bendición que, por ejemplo, Melquisedec pronunció sobre Abraham, de alguna manera sigue vigente y se ha realizado mucho más después de Cristo y se está realizando también en nuestras vidas. Estamos llamados a leer la Biblia. Vale, esto significaba eso para entonces, pero ¿cómo lo traigo a mi vida? ¿Qué relevancia tiene para mí? Sin duda, todo el mensaje de la Biblia es importante, pero estamos llamados a indagar, a investigar, a profundizar en él. Y, obviamente, como decía, estamos llamados también a fijarnos en detalles, a darle su importancia, pero sin olvidar el mensaje global de la palabra de Dios, el mensaje de que hay un Dios santo, un Dios perfecto, un rey de justicia, pero a la vez ese rey es también un rey de paz. Y este Dios justo, al que nosotros no tendríamos ninguna clase de acceso por culpa de nuestro pecado, Él mismo ha abierto un camino a través de su propio Hijo. Él ha hecho el puente, Él nos ha dado acceso, no un acceso temporal, sino un acceso eterno en la persona de Cristo. Entonces, oye, pues tiene relevancia para mi vida los detalles, pero sobre todo tiene relevancia para mi vida el mensaje de salvación. Luego la Biblia me llama a arrepentirme, a tener fe, a confiar en el Señor, etcétera, etcétera. Todo eso es importante, pero no dejemos que el árbol a veces nos impida ver el bosque. Acabamos. Hemos visto entonces la identidad de Melquisedec y su relevancia, y también hemos visto cómo estos pasajes nos llevan a darnos cuenta de que la necesidad vital del creyente es conocer la palabra de Dios y ver su relevancia para su vida. Hemos empezado con estadísticas, acabamos con otras. ¿Sabías que solo el 32% de los cristianos manifiesta leer la Biblia a diario? Bueno, desgraciadamente, esta no me la estoy inventando. Esto es un estudio, es hecho en Estados Unidos, pero bueno,
podemos entender que es un principio que seguramente también se aplica en nuestro contexto. Y nos tenemos que preguntar, ¿cómo puede ser que la mayoría del pueblo de Dios vive su día a día ignorándole? Vive su día a día sin tomarle en cuenta, vive su día a día sin tener un tiempo especial para reunirse con Él. Te animo a que puedas tener esto en consideración y que entiendas la importancia vital que tiene el tener una relación constante con Dios. Sabéis que está en auge la inteligencia artificial y pues cada vez se van descubriendo más cosas que se pueden hacer. Y una de las más llamativas y curiosas es que algunas empresas están usando la inteligencia artificial para que tú puedas comunicarte con tus familiares fallecidos, entre comillas. ¿Qué hacen? Pues recogen todo lo que esa persona ha escrito, recogen hoy en día, pues tenemos los audios, la forma de hablar, etcétera, etcétera, lo meten todo y entonces tú puedes simular una conversación con una persona pues, que ya no está a tu lado. Y para algunos, bueno, a nosotros nos parece terrible, ¿verdad? Pero para algunos es lo más importante que tienen, es volver a escuchar a esa persona que tanto echan de menos. Nosotros podemos escuchar cada día a una persona o a alguien que nos ama más de lo que nos podemos imaginar. Nosotros cada vez que abrimos la Biblia estamos escuchando a Dios, estamos recibiendo un mensaje de su parte. Entonces, ¿cómo no vamos a tener una relación con la palabra de Dios? ¿Qué podría ser mejor que eso? Espero que cada vez que oigas Melquisedec, lo que te venga a la mente sea, tengo que conocer mejor la palabra de Dios, en parte. Espero que después de estas semanas, después de las predicaciones que vamos a tener a continuación, cuando escuches Melquisedec, lo que te venga a la mente es el Dios tan grande que tenemos y el Salvador tan grande que tenemos en Jesús, el cual nos salva para siempre, el cual ha tomado todo nuestro pecado, el cual ha resucitado y nos ha dado vida eterna. Vamos a orar, vamos a dar las gracias a Dios, libremente podemos responder al Señor.